para alabarte, para glorificarte en esta mañana, Señor bendito. Pedimos, Señor, tu guía, que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, guiándonos, Señor, y transformándonos. Padre Santo, dándonos el entendimiento, Señor, la sabiduría, Padre Santo. Y que sea tu Espíritu Santo transformándonos cada día más y más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Hemos orado en tu santo nombre. Amén. Bien, lo primero, antes de comenzar con el libro de Ruth, que es el que vamos a ver hoy, vamos a hacer una aclaración respecto a la clase anterior, a la clase del domingo pasado. Se presentaron algunas inquietudes acerca de lo que yo dije respecto al Espíritu Santo. Entonces, sencillamente lo que voy a hacer es a leer algunos apuntes de este documento que se llama Declaraciones Doctrinales sobre el Espíritu Santo en la Escritura. Este es un documento que el pastor Luis ha escrito acerca de lo que es el Espíritu Santo, y es excelente, son 8 páginas y ahí está bien claro lo que es la doctrina acerca del Espíritu Santo. Entonces, son unas declaraciones que vienen sustentadas por una serie de textos bíblicos. Voy a leer esencialmente lo que son las declaraciones y, bueno, si alguno de ustedes quiere profundizar un poco más, yo creo que le puede solicitar al pastor que le haga unas copias de esto, ¿sí? La primera manifestación dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor es la misma persona en ambos testamentos. La tercera persona de la Trinidad. Es la primera declaración. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor es la misma persona en ambos testamentos. La tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando nos encontremos dentro de estudiando la Biblia y encontremos algunos de estos conceptos, debemos de tener en cuenta que acá se está refiriendo esencialmente a el Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? El segundo es, el Espíritu Santo es quien aplica los beneficios de la redención a los creyentes en ambos testamentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Número 3, está en la parte de abajo. El Espíritu Santo, además del trabajo de la salvación, y en algunos casos, a pesar de la desobediencia personal, capacitó a varios individuos, profetas, sacerdotes, rey, jueces, para realizar la obra de Dios por su pueblo. En la era del nuevo pacto, Jesús es el Cristo que realizó esos oficios. Bien, esto es esencialmente el punto que nosotros tocábamos en la clase pasada, especialmente, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo actúa en aquellas personas como por ejemplo los reyes. Okay. Y aquí vamos a referirnos, creo yo, hay algún punto acerca de los jueces, que es la parte que trajo confusión la clase pasada, pero hay algunos apartes
en donde nosotros tocamos en Jueces, como por ejemplo Jueces 29, Jueces 3, de 9 al 10, acerca de Otoniel, y dice, y la mano de Jehová, y dio dones a su iglesia para el ministerio, capacitándonos para ser sus testigos. ¿Sí? Acuérdense que yo les decía, aquí el Espíritu Santo comienza a actuar habitando en las personas, transformando a las personas, haciéndolas, confiriéndole todos los beneficios de la salvación, todos los beneficios de la muerte de Jesucristo. Ya el Espíritu Santo habita en la persona, ¿sí? Que es una función distinta, ¿sí?, a la función que cumplió con Sansón, pero es el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Es el mismo Espíritu Santo, ¿sí? Entonces eso es el número 4. El número 5 es la otra página. En el Antiguo Testamento, la mano de Dios y el Espíritu de Dios se refieren al empoderamiento del Espíritu, ¿sí? No a una fuerza externa o impersonal, ¿sí? ¿Sí? La número 5. Bien. Y para complementar todo esto, aquí entonces hay una serie de estos comparativos: la mano de Dios, el Espíritu Santo mostrando la presencia personal de Dios, y luego aquí unas conclusiones que estas son bien importantes, las voy a leer. El Espíritu Santo es el mismo en ambos testamentos, ¿sí?, pero su operación cambia, ¿sí? Entre otras cosas, Dios es un Dios histórico, ¿no? ¿Sí? Y así como es un Dios histórico, actúa históricamente, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo hoy actúa muy distinto a como actuaba en tiempos de los patriarcas, porque es un proceso, es el plan de Dios desarrollándose y revelándose a través de toda la Escritura. Y como ese plan de Dios se está desarrollando, se está revelando a sí mismo, Dios está actuando de acuerdo con esas circunstancias. Vino sobre individuos electos para tareas específicas con poder sobrenatural. La mano de Dios expresaba su acción personal y empoderador. Vino en todos los creyentes en Pentecostés, dándole los dones para el ministerio permanente, ¿sí? El Espíritu mora permanentemente como persona divina, ¿sí?, que es algo que debemos de tener muy claro, porque a veces muchas personas piensan que el Espíritu Santo se va de uno y luego llega, o que me acuerdo de alguien que decía, en esta iglesia no hay Espíritu Santo, cosas así, ¿verdad? Espérate, yo termino, ¿sí? Y luego, sí, luego dice, resultado, la salvación y el testimonio se extienden a toda la tierra y cada creyente es capacitado para la obra de Dios por la presencia personal del Espíritu Santo. Está bien claro ahí. Punto clave. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Espíritu no es una fuerza impersonal o una energía divina, ¿sí? ¿Sí? Sino la tercera persona de la Trinidad que actúa con propósito, voluntad e intención para cumplir la obra redentora de Dios. Okay, yo creo que es un documento muy bien, muy claro, que el pastor ha escrito para esto. Entonces no sé si el pastor quiere agregar algo. ¿Sí? La impresora arriba no funciona, así que apenas alcancé a imprimir unas cosas que tenía que imprimir, pero les voy a dar una copia de este documento a cada uno para que vean la proposición con la que creemos, juntamente con el soporte bíblico que cada afirmación tiene. Por lo demás, no tengo nada más que decir.
pasado pues, las personas que visitan ese día, más o menos, cuando veo la parte esa de Sansón, dice que le pidió fuerza a Dios. Entonces, él es un escogido de Dios. ¿Ves? Porque él es un juez. Entonces, yo digo, pero hay que poder confundir sobre lo que no era más que el Espíritu Santo, era un ángel o algo así, no sé. Pero yo digo, pero si le pidió fuerza a Dios, al mismo Dios, pues el Dios, el Espíritu Santo, pues esa fuerza. Oh, ok. ¿Por qué me confundí? Porque la palabra, yo creo la palabra, dice que no le pidió fuerza a nadie, le pidió fuerza directamente a Dios. Lo cual yo digo, pues yo le di esa fuerza porque él fue un escogido de un juez, pero él lo pidió por última vez. Inclusive él dice, morirá con ellos. ¿Ves? Entonces ahí fue que me confundí un poquito y mantuve eso y le pregunté al pastor, y dije, doctor, pero para saber bien, y me dijo, sí, el Espíritu Santo. Eso porque él le pidió fuerza. Y como usted dice, él logra diferentes formas, ¿ves? Sí. Diferentes formas, pero él siempre tiene el mismo Dios, ¿ves? El mismo Dios. Sí. Bueno, Un poquito de agua. Gracias. abarca, o sea, significa tener en cuenta lo que la Escritura dice en ambos testamentos para elaborar la doctrina. Estos son unos 6 enunciados generales que hemos mostrado en los detalles. Pero yo también entiendo que por yo todo lo concentrado en el transcurso de la semana, siento que una escuela dominical que está enfocada en el tema de los jueces, Sí. era muy difícil hacer una explicación de cuántos minutos de clase llevamos, 15 minutos de clase, Sí. acerca de un solo tema como es el Espíritu Santo. Entonces, nada, creo que el documento es conveniente. Como les dije, se lo voy a dar a cada uno para que lo lean con calma, lo revisen y bueno, cada persona de la Trinidad ameritaría una escuela, o sea, un curso de escuela dominical, porque es mucho lo que la escuela dice, pero bueno, aquí tenemos un resumen que creo que de manera razonable comprime que creemos en el Espíritu Santo. Terminé mi comentario. Ok. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar a el libro que vamos a ver hoy, que es el libro de Ruth. Caímos en cuenta que pues creo que algunas personas no estaban todavía aquí, entonces pues vamos ahora a mirarlo rápidamente, porque es un libro precioso y es un libro de que podemos hablar 2, 3, 4 horas, ¿sí? Bien. Bien, ahí pueden ver ustedes Ruth recogiendo las espigas, luego hablando con Boaz, luego cuando Boaz y Ruth se casan, ya me gusta esta foto sobre todo por Noemí, ¿no? Se supone que esta es Noemí y está feliz, ¿sí? Ya le llegó la bendición de Dios. Y finalmente aquí esta foto con Obed y ese perfil aquí hacia lo que es la descendencia, ¿sí? Y se perfila hacia David. Es algo muy parecido, ¿ok? Bien. Voy a introducir el libro con algunas, situándonos geográficamente un poco, antes de que veamos el libro en sus partes más importantes. Como ustedes saben, yo veo las partes más importantes y específicas del libro, y luego lo general lo ven en el material, ¿sí? El material que yo escribo acá da por supuesto que la persona ha leído el libro, ¿sí? El material y las preguntas, todo eso es una generalización que se hace del libro, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Entonces, hermano,
Ok. Entonces, aquí está. No funciona. Bien, acuérdense ustedes, este es Josué 13:21, cuando se relata lo que es la repartición de la tierra prometida hacia las 12 tribus. Y quiero señalar aquí esta parte, Moab. ¿Sí? Moab. ¿Sí? Los israelitas venían de la península de Sinaí, ¿sí? Iban subiendo por acá. Cuando llegaron acá a Moab, tuvieron problemas, los de Moab los rechazaron, sin embargo ellos siguieron subiendo, y luego, bueno, esta parte la van a comenzar a conquistar Rubén y Gad. Y bueno, pero el punto aquí es solamente Moab, Moab, porque la historia de Ruth comienza acá en Moab, ¿sí? ¿Ya? Bueno. Bien, en el material que ustedes tienen en la mano, en ese material se habla de la estela de mesa. La estela de mesa. La estela de mesa. Bien, quiero señalar esto por una razón muy sencilla, porque esta es una piedra verdadera, estela, hay otra palabra para estela, es decir, este pedazo de roca, es una roca negra, ¿sí? Y encima de ella hay unas inscripciones, ¿sí? Entonces es una roca negra más o menos es grande, es como de 1 metro de altura, es grande, ¿sí? Es redondeada y está en el Museo del Louvre, que queda en París, ¿sí? Entonces cuando se encontró esta roca, ¿sí? Se comenzó a mirar de qué trataba. Y bueno, los arqueólogos comenzaron y fueron calcando todo esto y sacando pues el texto, ¿sí? El texto, ¿sí? El texto es un texto acerca de Moab, ¿sí? Y dice que es una escritura semítica temprana acerca del hebreo antiguo, ¿sí? En tiempos de Mesa, que fue uno de los reyes de Moab, ¿sí? Y esta piedra relata las batallas que los de Moab ganaron contra los israelitas, ¿sí? Cómo los sometieron y toda esa cuestión, ¿sí? Había el trasfondo del libro de Ruth, no habla muy claramente, pero siempre había una enemistad entre estos dos pueblos, tiempos de enemistad y tiempos de reconciliación, tiempos de enemistad y tiempos en que la iban muy bien, ¿sí? Y algo muy importante, ¿sí? Dentro de esta piedra se menciona, ¿sí? el nombre de Yahvé, ¿sí? Por primera vez, fuera de la Biblia, ¿sí? Entonces, a mí me emociona porque es la primera vez que alguien que nada tenía que ver ni con los judíos, ni con la Biblia, relata, ¿sí? Y escribe el nombre de Yahvé y de la casa de Onri, ¿sí? Entonces, es eso. O sea que desde estos tiempos había ya una
enemistad o amistad entre los judíos y Moab. ¿Sí? Bien, el autor es el rey Mesa de Moab. El tema de esto es acerca de la liberación de Moab del dominio de Israel. El idioma que hay ahí se llama el idioma moabita, un idioma muy relacionado con el hebreo. ¿Sí? La primera referencia extrabíblica a Yavet. Y si queremos ver un texto paralelo a esto, está en Segunda de Reyes 3. Bien, vamos a situarnos acá hasta Moab. ¿Sí? Aquí comienza la historia. Ruth, de Ruth, ¿sí? A través de la fidelidad de una familia. Es eso. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que es la continuación del plan redentivo de Dios. ¿Sí? Y que se puede ver aquí claramente, ¿sí? Entonces, Boaz y Ruth, ellos se casan, su hijo, tienen un hijo, Obed, que es al final de la historia. De Obed viene Isaí y de Isaí viene David, ¿sí? ¿Ya? Ahora, algo importante, Ruth no era como tan desconocida para los judíos, ¿no? Para los israelitas, no era como tan completamente separada, porque Ruth, uno de los antepasados de Ruth era, de alguna manera, era Abraham. ¿Por qué razón? Porque Ruth era moabita y los moabitas venían de Lot. ¿Y quién fue Lot? ¿Quién fue? El sobrino de Abraham. ¿Sí? ¿Sí? Y acuérdate que ellos dos discutieron. ¿Sí? Y Abraham le dijo, escoge lo que tú quieras. Y él dijo, oye, esto está bien verde por acá, qué lindo. Escogió eso y ahí de esas tierras es que va a salir Sodoma y Gomorra y toda esa cuestión. Entonces Lot, después él tiene 2 hijas. Y ustedes conocen esa historia tan triste que hay aquí, la manera en que las hijas tratan a Lot, horrible, y de todas maneras, que era su padre, las hijas, ¿sí? De todas maneras, de la hija mayor de Lot sale Moab, ¿sí? Y de Moab salen los moabitas, ¿sí? Que van a tener. Entonces, por eso digo que de alguna manera Ruth no estaba como tan desvinculada en lazos sanguíneos con Abraham, ¿sí? Ni con la simiente del Señor, que es esta. ¿Sí? Yeah. Ok. Bien, ahora sí vamos al libro. Bien, aquí tengo 3 carpetas. Tengo la carpeta de Vilma, la carpeta de María José, y la carpeta y la carpeta suya. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias por su trabajo en las carpetas. Ustedes están resultando mejores estudiantes que los estudiantes reales que yo tengo en el high school. Ok. Ok. Vamos, Elías. Vamos a comenzar entonces, Elías. Ruth. La primera parte es el prefacio. Vamos para los versículos 1 al 5. El prefacio. Y dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces. En Israel hubo hambre en el país. ¿Sí? Capítulo 1 al versículo 1. ¿Sí? Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país. Sí.
Entre otras cosas, para este tiempo, cuando había hambre en una de las regiones, esto era considerado como un castigo de Dios. ¿Sí? Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech. Y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Ok, esa es la introducción que nos dan. Dice luego, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth. La escritura no prohibía que los judíos se casaran con moabitas, no es acerca de casarse como una prohibición, ¿sí? Pero lo que sí se dice en el libro de Deuteronomio es que los moabitas no podían entrar al templo, a la casa de Dios. Ahí no, ni los moabitas, ¿sí? Ni los moabitas ni los amonitas. ¿Sí? Y la razón ya eran razones no solamente religiosas, sino también históricas, como habíamos visto aquí, de las guerras que habían habido entre ellos. ¿Sí? Ok, ¿cuánto vivieron allá? Allá vivieron 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, es decir, el esposo de Ruth murió y los esposos de sus 2, las esposas, sus 2 hijos también murieron. ¿Sí? Ok. Luego dice, versículo 6, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, dándole alimento. O sea que el Señor había bendecido a su pueblo, dándole alimento. ¿Sí? Y luego entonces ya vamos a tener aquí lo que es las decisiones. Estas 3 mujeres van a tomar una decisión. Van a tomar una decisión estas 3 mujeres. ¿Quiénes van a seguir con Noemí? ¿Quiénes van a dejar a Noemí? ¿Sí? Pero aquí en el versículo 11 dice así, versículo 11, pero Noemí dijo, vuélvanse hijas mías porque quieren ir conmigo. ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvanse hijas mías, váyanse porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para ustedes, pues la mano del Señor se ha levantado contra mí. Sí, aquí en el primer capítulo se muestra toda la amargura de Ruth, fallecido, ¿sí? Del hermano, era hijo del hermano fallecido. ¿Sí? Segundo, la protección de la herencia. Esto es algo que se hace mucho énfasis en el Torah, por ejemplo. La tierra, proteger la tierra, quedarse con la tierra. Y la razón más que económica es una razón religiosa, porque era la tierra que Dios te había dado. Era la tierra prometida. ¿Cómo la vas a dejar ir de tus manos? O como extranjeros van a tener una tierra que Dios te ha dado. Había una responsabilidad aquí que cumplir. Por esa razón, no solamente económico, sino también religioso, ¿sí? Evitaba que los bienes y las tierras de la familia pasaran a manos de personas ajenas. Por ejemplo, si había un pariente que estaba muy pobre y tenía que vender las tierras, y otra persona compraba esas tierras, uno de los hermanos de los parientes podía redimir esas tierras, ¿sí?
podía decir, no, estas tierras pertenecieron a mi pariente, usted no tiene derecho a ellas, usted tiene que devolvérmelas y yo voy a pagar por eso. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Es eso. ¿Ya? El amparo económico. En tiempos antiguos una mujer viuda y sin hijos quedaba en total desprotección. ¿Sí? El levirato aseguraba su sustento dentro de la familia. Entonces esto era un derecho legal que una viuda tenía. ¿Sí? Y que la primera persona en hacer cumplir ese derecho tenía que ser la misma viuda. ¿Sí? Ella tenía que exigir a la familia que cumplieran con eso. Exactamente, sí. Es muy conocido por su regulación en el libro bíblico del Deuteronomio bajo el nombre de Jibún. La ley estipulaba que si el cuñado se negaba a cumplir con su deber, mira, debía someterse a una ceremonia pública de humillación. ¿Sí? Llamado alisar. En este ritual la viuda le quitaba un zapato, escupía en el suelo ante los ancianos y declaraba que así se trataba a quien no quería perpetuar la casa de su hermano. Una vez hecho esto, ambos quedaban libres del compromiso. ¿Sí? Hay una historia en la Biblia que ya hemos leído nosotros donde se presenta más o menos esta situación. ¿Sí? Es el libro de... No, pero antes de eso hay una situación donde hay una persona que no quiere encargarse de la viuda. Hay una familia que dice que no quiere encargarse de la viuda. Tamar. ¿Ah? Sí. Pero Tamar era cananea, pero Tamar era judía. Sí. Eso es tan importante. Ruth no era judía. Pero Ruth se volvió judía. Ruth no pertenecía a la familia de Dios. Pero Ruth se anexó, se adhirió a la familia de Dios. Y a partir de ese momento, ¿como quién? Exactamente lo mismo. Y a partir de ese momento ya no como nosotros. Aquí no hay ni colombiano, ni venezolano, ni puertorriqueño. Somos cristianos, ciudadanos del mundo celestial. ¿Sí? Ya entonces, si alguien dice, no, pues porque yo soy de tal, yo tengo más privilegios en este país que tú que eres de otro país. ¿Sí? A pesar de que ese comentario nunca debe de hacerse, de todas maneras, eso no es cierto. ¿Sí? Eso no es cierto. Ok, es eso. Bien, entonces se introduce, por eso ya hice hijas. ¿Ustedes creen que yo voy a tener más hijos para casarse con ustedes? Por esto. Ella dice, no, yo estoy ya muy vieja, ¿no? ¿Sí? Es eso. Bien. Entonces, ¿qué decisión se toma aquí? Orfa dice, pues yo me voy. ¿Sí? Entre otras cosas, Noemi dice, regresen a sus casas y a sus dioses. ¿Sí? Regresen a sus casas y a sus dioses. Pero Ruth ya no tenía otros dioses. Bien. Y aquí viene entonces los dos versículos que amo en este libro. Que amo en este libro. Versículo 16 y de 17. ¿Sí? ¿Sí? El ejemplo de fidelidad. Entonces Ruth respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor,
si algo, excepto la muerte, nos separa. Nos separa. ¿Sí? Esta es la declaración preciosa de Ruth. Ruth dice, tu pueblo, Noemí, es mi pueblo. Tu Dios, Noemí, es mi Dios. ¿Sí? Ya, se ha convertido completamente. Una mujer moabita se ha convertido, ¿sí? Y ha creído en Dios. Por lo tanto, ya no va a ser moabita, esencialmente. ¿Sí? Porque pues va a haber un problema con esto de moabita, porque la gente va a decir, pero David, descendiendo de una moabita, ¿cómo es posible que David va a descender de una? Sí, pero es que era una moabita, pero ya no lo es, sí, en primer lugar eso. Y en segundo lugar hay muchas más razones, y de una vez me voy a referir a una. Aquí entonces ya una mujer extranjera, moabita, que no pertenecía propiamente en sangre a la simiente de Abraham, comienza a ser parte de la genealogía de Cristo, ¿sí? De la genealogía de Cristo. ¿Sí? Entonces, una mujer extranjera hace parte del cristianismo, digamos así. ¿Ya? Entonces, por primera vez, creo yo, se estipula aquí claramente cómo la familia de Dios en ese momento ya comienza a ser universal. Universal. Ya no va a ser solamente judíos. Yo no sé por qué más adelante los judíos siguen insistiendo en esto. Pero aquí es claro, ¿sí? ¿Sí? Llámenme Amarga, Mara. No me llamen más Noemi. Noemi quiere decir una mujer amable, muy agradable. Eso quiere decir Noemi. Llámenme Mara. ¿Sí? Yo conozco una persona con este nombre, Mara. ¿Sí? Mara. Y yo digo, ay Dios mío, cuando le pusieron este nombre no sabían qué significaba, No tiene que tener cuidado cuando le pone nombre a los hijos. Bien, capítulo 2. El capítulo 2 nos narra el encuentro entre Ruth y Boaz, ¿sí? O sea, Ruth va a encontrar un redentor, ¿sí? Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Bueno, no dice nada más. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, aquí entonces Ruth toma la iniciativa porque es cuestión de sobrevivir, y entonces ella toma la iniciativa y le pide permiso a Noemí para ir a buscar qué comer, ¿sí? Te ruego que me dejes ir al campo a recoger las espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia, ¿sí? Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech. Bien, ella llega al campo de Boaz, pero no se había propuesto hacer eso, porque ella no sabía. Ella llega coincidencialmente al campo, a las tierras de Boaz. No coincidencialmente, sino que Dios la lleva hasta allá. ¿Sí? Pero ella no sabía, la providencia de Dios la lleva hasta allá. ¿Sí? Ella no sabía que estaba en los campos. Ella seguía a los demás de la cosecha, ¿sí? Entonces luego dice que luego Boaz pregunta a quién es esta muchacha, esta mujer joven, ¿sí? Y entonces le responden, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, te ruego que me dejes explicar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Una descripción de Ruth acá. Mujer trabajadora, que no se había sentado, dice acá
esta persona dijo, ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento, trabajadora, ¿sí? Luego vos va a llamarla a ella con el nombre de mujer virtuosa, ¿sí? Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a pegar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas, ¿sí? Luego vamos para, luego dice en el versículo 10, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera? Vos le respondió, esto es muy importante, lindo, dice, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle. Todo. Yo sé todo. En detalle. Todo acerca de ti yo lo sé. En detalle. Y miren las palabras tan lindas que vienen acá. Porque son palabras proféticas. Y dice, he sido informado en detalle y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. ¿Esto qué nos está recordando? ¿A quién? A Abraham. Ah, Abraham, exactamente. Estas son las mismas palabras que vos está diciendo y fueron casi similares a las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham. Son exactamente casi las mismas, creo que 12, en el capítulo 12, Génesis 12, ¿sí? 12:1, ¿sí? Aquí dice, y el Señor dijo a Abraham, Génesis 12, dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y hermanos, hermanas, créanme, aquí es lo mismo. Ruth, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. En ti, ¿sí? Y esta familia va a sobrevivir por su fidelidad. Pero no solamente por la fidelidad tan inmensa de Ruth, sino porque es la fidelidad de Dios que había prometido a Abraham algo y seguía manteniendo esa promesa. Es una continuación. Y la mantiene, claro, la mantiene hasta el día de hoy. Sí. Y somos descendientes de esa familia, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? De Abraham, no por sangre, ¿sí? Como dice Juan capítulo 1, no por sangre, ¿sí? Ni por voluntad de hombre, exacto, ¿ok? Entonces, esto me emociona cuando yo vi esa relación entre Ruth y Abraham, dije, oh, Dios, oh, qué fiel que eres, ¿sí? Entre otras cosas, mira, aquí cuando Ruth hace esta descripción, no insistas en que te deje o deje de seguirte porque a donde tú vayas yo iré, ¿sí? Es una declaración de fidelidad. ¿Y se acuerdan todo lo que había pasado en el libro de Jueces? ¡Qué infidelidad!, ¿verdad? ¿Cuántas veces nombramos que en Jueces dice, y ellos hicieron todo lo malo 7 veces? Y que luego al final, en el último capítulo dice, y en este tiempo no había rey, y cada cual hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y cambia completamente la situación, y ahora vemos uno de los más grandes ejemplos de fidelidad. ¿Sí? Fidelidad de una familia a Dios. ¿Sí? Y entonces esta fidelidad de Ruth va a tener su bendición, porque así como Dios prometió a Abraham bendecirlo, así Ruth va a ser bendecida, y como vamos a ir más adelante, vos se va a enamorar de ella, ¿sí?
Y vos vas a esperar que hubo cuando vas a aplicar la ley del levirato, porque en ese tiempo era la mujer la que tomaba esa iniciativa. Entonces, cosecha. Esto dio más o menos un tiempo de unos 2 a 3 meses más. Pero bueno, aquí hubiera una suposición, ¿no? Que en esos 2 o 3 meses que pasó Ruth todos los días en el campo de Boaz, pues había conversaciones entre ellos dos, entre Boaz y Ruth. Yo creo que se daban sus paseos por ahí, ¿no? ¿Sí? Es eso, ¿ya? Capítulo 3. En el capítulo 3 se nos plantea lo que es la promesa de Boaz. Boaz promete a Ruth un pariente redentor. Un pariente redentor, ¿sí? Bien, en la primera parte del capítulo 3 es donde Noemí, que ya sabía más o menos, porque Noemí ya sabía que tenía un pariente cercano y todo, pero no le había hecho nada a Ruth, ¿sí? Luego en el 3 ya Noemí explica en qué consiste el plan. Dice versículo 2, ahora pues no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas. Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche, lávate, pues perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y de beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás, entonces entonces él te dirá lo que debes de hacer. Bueno, esto también era una tradición. ¿Por qué Ruth debería de descubrir los pies de Boaz? Porque eso significaba legalmente que Ruth le estaba pidiendo a Boaz que fuera su esposo y su protector. ¿Sí? Ruth tenía que hacer eso. Ella era la responsable. Por eso Noemí le dice, anda y haz esto. ¿Sí? Pide a Boaz el matrimonio. Ahora es completamente distinto, ¿verdad? Que ahora hay que pedir la mano. Bien. Entonces es eso. Luego dice que además dice que tiene que ponerse su mejor traje, porque bueno, sí, Ruth había estado vestida todo el tiempo de viuda, ¿sí? Todo el tiempo había estado vestida de viuda, ¿sí? Y a pesar de eso, a pesar de que había estado vestida de viuda, a pesar de eso, Boaz se había enamorado de ella. ¿Qué tal será ahora que la vea con un traje bien precioso? ¿Ya? Va a convencer más. Bien, entonces vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. Entonces luego dice, a medianoche Boaz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Boaz le preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extienda pues su mano sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. ¿Sí? En otras versiones dice, cobíjame con tus alas. Hay otras versiones, creo que la versión de Reina Valera dice así, que quiere decir lo mismo, ¿no? Entonces vos dice, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad, mejor que la primera. La primera había sido la de ser fiel a Noemí. Y ya la segunda es que ella es fiel al pacto. Es fiel al pacto de Dios. Porque ella
había podido casarse con un hombre joven, había podido escoger otras personas, sin embargo ella fue fiel. Dijo, no, ella quería tener sus hijos, ¿sí? Pero bajo la ley, como estaba estipulado. ¿Sí? Bien, yo creo que vamos a parar aquí porque ya son las 10:35. La historia termina en el capítulo 4 cuando Boaz se casa con Ruth. ¿Sí? Tienen a Obed. Vamos a la última parte del capítulo 4, dice, versículo 13 dice, Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz a un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito Israel, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. La historia que comienza con amargura termina con fidelidad, con felicidad. La mujer que antes estaba vacía, ahora está llena, Noemí. ¿Sí? Número 15, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Sí? Ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Ahí me llama la atención que dice que las mujeres llamaron al hijo de Ruth con ese nombre. Fueron las mujeres vecinas de ella. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, que es el padre de David. ¿Sí? Amén. Bien. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por tu maravilla, por tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es para siempre. Nadie como tú, bendito Dios. Gracias por este día, Señor. Gracias por estas enseñanzas tan maravillosas. Padre Santo, ahora que seguimos, Señor, con el culto, permítenos, Padre Santo, seguir, Señor, edificándonos. Padre Santo, que tu Espíritu sea sobre nosotros. Señor, pon tu Espíritu Santo en el pastor. Señor, dale la palabra. Dale, Señor, la sabiduría, el entendimiento y que sea nosotros recibiendo tu Espíritu Santo y que seas tú hablándonos a través de el pastor en su sermón y en el servicio. Padre Santo, te pedimos por las personas que hoy nos visitan, Señor bendito, que tú las continúes, Señor, bendiciendo y trayendo acá a la comunidad.